por su asistencia. Para mí es un gusto tener nuestra segunda charla como equipo, como parte del CICEAL. Nuestro grupo de investigación está conformado por Ana María Gómez, que va a hacer la presentación el día de hoy, Javier Sánchez, que justo se está conectando, y Luciana Armijos. Nosotros estamos nuevos en el CICEAL, pero con muchísimas ganas de trabajar en la investigación y como un aporte desde la Facultad de Medicina. Bueno, uno de los temas, una de las líneas de investigación que como equipo vamos a empezar a trabajar con el liderazgo de Ana María, es una línea que va a tener un impacto muy importante para la salud del país, que tiene que ver justamente con los resultados de salud en pacientes con infección por VIH, que en nuestro país ha sido un campo que ha generado muchísima dificultad sanitaria, también económica, pero ha tenido muchas limitaciones en investigación. Nos parece muy importante abordar esta temática y bueno, Ana María, como les dije, la lidera. Me permito presentar a Ana María Gómez. Ella es médica con especialidad en medicina interna. Tiene una maestría en docencia universitaria y en enfermedades infecciosas. Actualmente está haciendo su PhD y justamente su temática de investigación en su doctorado es abordar la temática de VIH en el país y enfocarse en un tema importantísimo para el que no tenemos datos, que es la resistencia a los antivirales que utilizan nuestros pacientes. Entonces, Ana María, muchas gracias y estamos muy atentos. Muchas gracias, Ruth. Buenas tardes con todos. Voy a compartir la pantalla. Quisiera saber si todos la pueden mirar. Sí. Sí, ya, perfecto. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí realmente plantearles el siguiente tema, que si bien el título, como podrán ver, es bastante amplio, lo que básicamente nosotros vamos a hacer como línea de investigación en enfermedades infecciosas, específicamente en VIH, es tratar de buscar la resistencia que existe a los antirretrovirales que utilizamos en el Ecuador. Ese es el plan. Ese es el planteamiento del problema, más la charla del día de hoy va a ser un poco el contexto en el cual nos vamos a enfrentar para llevar a cabo este proyecto y por lo que he decidido dividirla en algunos puntos. Entonces procedo a mostrarles. Haré una introducción sobre lo que significa la resistencia a los antirretrovirales desde las ciencias básicas, ¿no? Desde la virología de este virus. Vamos a hablar un poco sobre los test de resistencia, cuándo se los hacen, qué es lo que pasa a nivel mundial, Latinoamérica y de forma local. Esto nos va a permitir mucho tener una perspectiva de la importancia de este proyecto. Vamos a ver cuáles son las brechas en la investigación sobre este tema que tenemos en el Ecuador. Finalmente, he planteado algunas líneas de investigación que vamos a poder llevarlas a cabo con este proyecto y finalmente algunas conclusiones del problema que estamos enfrentando. Entonces, para empezar, me gustaría mencionarles que, como todos sabemos, el virus del VIH es un virus de ARN, ¿sí? Es un retrovirus. Y pues una terapia antirretroviral eficaz por el momento ya permite mantener niveles indetectables del virus en sangre y por lo tanto los pacientes tienen un buen pronóstico de vida. Y además es que esta terapia no solamente permite que los pacientes vayan adecuadamente en cuanto a la evolución de la enfermedad, sino que también previene la aparición de resistencias a otros antirretrovirales. Es importante decir que las mutaciones que tiene el virus del VIH son espontáneas, propias de algunas características del virus que ya vamos a hablar, y estas mutaciones están específicamente ubicadas en aquellos genes que van a codificar las proteínas a las que están dirigidas los fármacos antirretrovirales. Entonces, esto es lo que altera la susceptibilidad a los mismos y muchas veces hasta la pérdida de la susceptibilidad. Entonces, este cuadro de aquí es un esquema de los genes más importantes que están ubicados en el genoma del virus del VIH. Me gustaría mencionar que los genes GAG, POL y EMF son los más afectados en cuanto a las mutaciones, porque estos son los encargados de codificar a las proteínas que permiten la replicación viral, como son la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. Estas son las enzimas de replicación. Y por otro lado, ese es el gen POL y tenemos también los genes de envoltura, que es el gen EMF, que es para la GP120 y GP41, que si regresamos al primer gráfico, para quienes no estamos muy familiarizados con la estructura viral,
La GP120 y GP41 son indispensables para el attachment, la unión del virus, mientras que las enzimas están dentro de la nucleocápside junto a la doble cadena de RNA y estas son las que permiten la retrotranscripción, ¿no? Entonces, mutaciones en estos genes son las más importantes y las que vamos a tratar de explicar un poco el día de hoy. Una vez que se producen estas mutaciones, ¿cuál es la consecuencia clínica para los pacientes? Pues es un fracaso virológico. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo niveles de carga viral en plasma detectables, o sea, puedo medir el virus aún en sangre. Esto quiere decir que el virus todavía puede mermar el sistema inmune. Si tengo resistencia, además tengo fracaso inmunológico, porque esto quiere decir que los niveles detectables de virus siguen matando células CD4, que son las principalmente afectadas. Incrementa el riesgo de progresión clínica, mientras menos CD4, más rápida la progresión hacia SIDA, y además incrementa la mortalidad por obvias razones. Entonces, ¿qué es lo que se sabe en la actualidad desde más de 40 años de la pandemia del virus del VIH? Hoy por hoy sabemos que en todo el mundo se estima que el 10% de los pacientes que nunca han recibido terapia antirretroviral y hasta el 50% de pacientes que tienen viremia detectable a pesar del tratamiento cuentan con resistencias al menos a una familia de antirretrovirales. Esto puede sonar un poco confuso y cuando yo menciono al menos una familia de antirretrovirales es porque existen aproximadamente 6 familias de antirretrovirales, de las cuales siempre se utiliza combinaciones de 3 familias. Esto con la meta ideal de poder suprimir la replicación viral a 3 niveles del proceso de replicación. Entonces, siempre se utilizan 3 fármacos. Por lo general, 2 de una misma familia y un diferente. Los planteamientos actuales y mundiales para el tratamiento óptimo de los pacientes con el virus de VIH incluye 2 fármacos de base, que se los conoce como el backbone. Estos fármacos de base son fármacos de la misma familia, análogos de nucleócidos o no análogos de nucleócidos que terminan siendo inhibidores de la transcriptasa inversa. Y el tercer fármaco, hoy por hoy se sabe que debería ser un inhibidor de la integrasa, que es la enzima, de las enzimas que hablábamos previamente. Am, Esto con el objetivo de 2 cosas. Primero, son los más efectivos en bajar la carga viral y segundo, hoy por hoy sabemos que son los que menos efectos adversos tienen. Cada vez hay nuevos fármacos con perfiles de seguridad mucho más óptimos. Entonces, ¿cómo es que el virus selecciona resistencia? El mismo VIH tiene algunas características y es por eso que conocer este virus es tan apasionante. Tiene una alta tasa de replicación de 10 a la 10 por día. Eso es sumamente alto, más que otros virus. Los CD4 infectados por estos virus tienen aproximadamente una vida media solamente de un día, por lo que la destrucción es muy rápida del sistema inmune. La vida media del virus en plasma es de 6 horas y esto permite que entonces la cantidad de virus que hay en circulación se renueve rápidamente, la población viral. Por otro lado, el problema también de las mutaciones o la selección de virus resistentes está en la transcriptasa inversa. Esta enzima, que permite la copia de DNA a través de la plantilla de RNA de este retrovirus, tiene una alta tasa de errores, no tiene actividad de exonucleasa, entonces permite que se inserten muchos nucleótidos o se cambien nucleótidos muy fácilmente. Y esta tasa de mutación puede ser de un nucleótido por cada 10 a la 4, 10 a la 5 nucleótidos por copia de ARN que se haga. Y bueno, vimos que la tasa de replicación es sumamente alta del VIH. Entonces, esto es algo que pasa inherentemente en la evolución de la enfermedad de un paciente con VIH. La combinación de los factores anteriores hace que se acumulen variantes, ¿sí? Con diferentes tipos de mutaciones y estas se conocen como cuasiespecies. Y las mutaciones pueden conferir resistencia a, a diferentes familias e incluso no se habla, sino existe resistencia cruzada entre familias. Entonces, eso es algo súper importante. A pesar de que se escogen estas cuasiespecies, siempre hay una predominancia del virus salvaje, que es el virus que tiene mejor capacidad replicativa. Entonces, por lo tanto, quisiera mostrarles un gráfico que nos ayude a entender un poco más de esto, que tenemos unas enzimas, una enzima transcriptasa con poca capacidad de corrección y una alta tasa de replicación que permite tener varias cuasiespecies en circulación. Y además, las poblaciones mayoritarias tienen una misma mutación de las cuasiespecies
mientras están en conjunto con el virus salvaje, y al mismo tiempo tenemos poblaciones intermedias y minoritarias, que quiere decir que comparten mutaciones y forman otros grupos dentro de las mismas cuasi especies. ¿Qué es lo que sucede? Un paciente diagnosticado con VIH y que nunca ha recibido tratamiento e inicia su terapia antirretroviral va a tener una presión positiva, como lo que ocurre con cualquier tratamiento antimicrobiano, ¿no? Entonces, el fármaco inhibe la replicación de aquellas variantes que son sensibles, por lo general el virus salvaje. Y luego tenemos las poblaciones de VIH resistentes al fármaco por los factores previamente mencionados, que son las que van a mantenerse. Dependiendo del tipo de selección que se haga con los fármacos, hay algunas mutaciones que permiten una mejor replicación del virus con mutación o por el contrario, son virus menos capaces de replicarse y esto se conoce como fitness viral. Por lo tanto, en el estudio de mutaciones de un paciente con VIH, encontrar mutaciones que disminuyen el fitness viral termina siendo también de buen pronóstico, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos esto, vamos entendiendo un poco mejor por qué es tan importante tener test de resistencia en los pacientes con VIH. Entonces, bueno, ya les he mencionado lo de la persistencia de la replicación viral bajo presión activa de los fármacos antirretrovirales, acumula las mutaciones. Mientras más mutaciones se acumulen para cierto tipo de familias, puede mejorar la capacidad replicativa de ese virus y aumentar la resistencia. Aunque existen ciertos fármacos antirretrovirales que tienen baja barrera genética, moderada o alta barrera genética. Eso hablaremos luego para explicarles un poco. Y bueno, también les mencioné que la terapia antirretroviral también mantiene menos probabilidades de resistencia debido a que controla también a las sensibles y pues por ende también aquellas que tengan minoritarias, poblaciones minoritarias, por así decirlo. Entonces, hablemos un poco de los test de resistencia, ya que hemos enmarcado el problema de la resistencia en el virus como tal. Entonces, como yo les mencioné, el impacto de cada mutación, dependiendo de cuál este sea, puede afectar de diferente manera la resistencia a los fármacos antirretrovirales. Existen muchísimas mutaciones, sería imposible hablar de todas en este momento y su relevancia clínica. Considero que es importante hacer ejemplos como la mutación de metionina por valina en el 180, de la posición 184 de la transcriptasa inversa que permite la resistencia a la mibudina y emtricitabina, que son los fármacos backbone que les mencioné. Y existen mecanismos de resistencia que no solamente son mutaciones puntuales, sino también inserciones completas de aminoácidos y en la composición de las proteínas. Y esto ocurre para otras enzimas también, como es la proteasa, la GP41 y la integrasa. Aquí hay una tabla de las mutaciones que son más relevantes en el momento de toma de decisiones con los pacientes. Cuando nosotros tenemos un genotipo de resistencia en un paciente al iniciar tratamiento y encontramos estas mutaciones puntuales, como les muestro en la columna de la izquierda, en la primera columna, ya mencioné la M184B, está la TAMS, la K65R. Estas de aquí, por ejemplo, son las que cubren la mayoría de opciones de fármacos de primera línea, análogos de nucleócidos y no análogos de nucleócidos que inhiben la transcriptasa inversa. Entonces, si nosotros encontramos de estas mutaciones, en un paciente que inicia tratamiento, sabemos que en un punto el paciente puede desarrollar una resistencia que nos tenga que obligar a hacer el cambio de terapia antirretroviral. Pero esto depende mucho del seguimiento del paciente y de la adherencia al tratamiento. Al tener baja susceptibilidad a estos fármacos, se vuelve realmente un reto el manejo de estos pacientes. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Que en los países de bajos ingresos económicos, en Latinoamérica sobre todo, algunas partes de África, y ya veremos la situación del Ecuador, no contamos con un test de inicio. Bueno, en cuanto a los test de resistencia, no solamente vamos a ver cuáles mutaciones tenemos, vamos a ver en qué grado están el número de mutaciones, vamos a ver si es que existen mutaciones que nos dan resistencia cruzada y como les he dicho, pues podemos evidenciar la barrera genética a la cual nos vamos a enfrentar, que quiere decir el número de mutaciones necesarias para que un virus desarrolle resistencia a un fármaco. Algunos fármacos antirretrovirales tienen una barrera de genética baja, es decir, una sola mutación ya les provoca resistencia. Esto es muy malo y por lo general son para los análogos de nucleócido, que son primera línea.
Barrera genética moderada, 2 o 3 mutaciones, y la alta, pues obviamente más de 3 mutaciones. En cuanto a la barrera genética alta, es importante mencionar que ahí se encuentran los inhibidores de integrasa. Y estos inhibidores de integrasa, como el dolutegravir, son hoy por hoy el tercer fármaco que se pone en la terapia antirretroviral a los pacientes. A pesar de que tienen una barrera genética alta y ya las indicaciones internacionales los ponen como parte de la primera línea, apenas en el Ecuador se incorporó el dolutegravir hace 2 años y todavía no está estandarizada como primera línea en todos los pacientes. Muy bien. Otra cosa que quería mencionarles sobre los test de resistencia, hablamos un poco para qué sirven. Ahora tenemos que saber que hay resistencia genotípica, que nosotros hacemos secuenciamiento, podríamos hacerlo, y pues la fenotípica, ¿no? Que se basa en cultivos virales. Entonces, siempre se prefiere el estudio genotípico, ya que proporciona una información mucho más directa, detallada de las mutaciones individualmente, además de que ahorra muchísimo tiempo de los cultivos virales y pues la complejidad, si bien puede ser alta porque se necesita personal entrenado y los costos del test, pues termina siendo mucho más factible que un fenotípico. A la final, la toma de decisiones clínicas, que es lo que importa al final del día, se ve mucho más beneficiada por los test de resistencia genotípica. ¿A quiénes hacemos? Como yo les he mencionado, la, la resistencia a los antirretrovirales es algo que ocurre en la evolución natural de la infección por el virus del VIH. Más sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha contextualizado esta resistencia. Entonces es importante saber que tenemos pacientes que adquieren la resistencia, es decir, tomaron tratamiento, no fueron adherentes, desarrollaron. Otra parte es aquella resistencia transmitida, es decir, pacientes que nunca han tenido tratamiento, pero son infectados por un virus que ya trae resistencia, o aquellos pacientes que tienen un grado de resistencia a los fármacos de primera línea, aunque nunca hayan tenido resistencia, ¿sí? Esto también se conoce como a los pacientes naïf o nuevos en tratamiento. Una vez definido a quién, a los tipos de resistencia, la Organización Mundial de la Salud ha declarado desde el año 2012 una emergencia de salud pública a la resistencia a los antirretrovirales y es una medida de salud pública global el realizar test de resistencia en grupos prioritarios, por así decirlo, aunque realmente, como vamos a ver, incluye casi a todos los pacientes que recibimos en las clínicas de VIH. Esto quiere decir en pacientes que tienen infecciones nuevas, pacientes que inician terapia, ¿sí? Pacientes menores de 18 años, porque la tasa de resistencia en los niños puede ser muy alta, la mayoría de veces es transmisión vertical, obviamente, y las mamás vienen acarreando pues resistencias y es muy importante tomar en cuenta esto en los niños. En las guías nacionales del Ecuador, que es la que estoy presentando aquí, fue publicada en el 2019 y tuvimos la oportunidad de participar. Se alinean con las recomendaciones internacionales, con la particularidad de que las direcciones técnicas, por así decirlo, de nuestra estrategia nacional decidieron colocar la recomendación como 1A, el hacer un test de resistencia a los pacientes que fracasan en tratamiento. Es decir, aquellos que a pesar de que toman tratamiento, el nivel de viremia sigue elevado. Esto, como vemos, se contrapone a lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, ya que la Organización Mundial de la Salud establece que se debe hacer un test de resistencia a todo paciente que inicia terapia antirretroviral. Y aquí en la guía, pues la vemos que es solamente a los que fracasan. En todo caso, entendemos el problema de fondo de esta recomendación. Quisiera entonces darles un poco el contexto global cómo está la resistencia a los antirretrovirales en el mundo. La Organización Mundial de la Salud hace un reporte cada 4 años aproximadamente sobre las acciones que se toman para evitar la resistencia antirretroviral a nivel global. El último reporte oficial completo es del 2018 y tenemos un update del 2019. En el 2018 podemos ver que 1 de cada 10 adultos infectados con VIH ya venían trayendo una resistencia a los antirretrovirales, cualquiera que ésta sea. 3 de cada 10 adultos que reinician su tratamiento antirretroviral, porque es muy común que los pacientes con VIH abandonen la terapia, ya que es una terapia a largo plazo, es una enfermedad crónica y ni se diga el estigma de la enfermedad, acumulan pues resistencias. La resistencia suele ser mayor en los grupos de mujeres portadoras del virus de VIH. Los factores ante esto tienen que ver mucho con
capacidad replicativa del virus que se favorece con los factores hormonales y por otro lado, las mayores barreras que tienen las mujeres al acceso al tratamiento y sobre todo al mantenerse en el mismo tratamiento. Y 5 de cada 10 niños diagnosticados nuevos con VIH pueden tener ya una resistencia de inicio. Y esto es el 50% de la población de los niños infectados, lo cual es sumamente preocupante. Aquí está el esquema de cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo a nivel global y a nivel de cada país para poder contener la resistencia al VIH. Y como vemos, no solamente tiene que ver con el tratamiento, sino desde la prevención de la enfermedad, ¿no? El monitoreo y la vigilancia, que tiene que ver con vigilancia epidemiológica y farmacológica. Y el tercer punto que creo que es sumamente importante, que es la investigación y la innovación, la cual en el Ecuador no la llevamos a cabo, y el acceso a la capacidad de estudios de laboratorio, como es la carga viral y los test de resistencia, que ya vamos a ver en qué situación nos encontramos, sin dejar a un lado, pues, la necesidad de los presupuestos destinados específicamente para el VIH. Como les mencioné, el alcance del reporte global del 2019 nos da algunos datos importantes. Tenemos algunos datos en este reporte que siempre se dividen en cuanto a la resistencia pretratamiento, es decir, en aquellos pacientes que no han tomado fármacos, y en la resistencia post-tratamiento. En el mapa podemos ver que Ecuador no cuenta entre los datos más importantes de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos datos de países cercanos como Argentina, por ejemplo, que cuenta con un 10% de resistencia a los análogos de nucleósidos. Esto es la primera línea de tratamiento en todo el mundo. Y bueno, algunos países de Centroamérica también. La situación en África no difiere mucho de estos países en Latinoamérica. En este otro gráfico podemos ver que en casi todos los países la resistencia que prevalece es a los fármacos análogos de nucleósidos y que son la nevirapina y el efavirenz. No quiero confundirles mucho con nombres, pero estos son primera línea. Entonces es un problema global, ¿no? Lo importante que quisiera yo mencionar aquí es que, por ejemplo, países como Honduras, Cuba, tienen altas tasas de más de 25% de resistencia a nevirapina y efavirenz, y esto es bastante preocupante, ya que todavía en las estrategias nacionales de tratamiento de estos países en Latinoamérica se sigue utilizando efavirenz. O tenemos muchos pacientes que vienen tomando efavirenz desde hace mucho tiempo. Es uno de los fármacos más antiguos en el tratamiento de VIH, que es muy eficaz, pero hoy por hoy ya no debería estar en el tratamiento de primera línea, ya que tiene muchos efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Pero bueno, el cuadro es muy explicativo de esto. En este otro cuadro podemos ver cómo se comporta la resistencia a nivel global de los países de los que se tienen datos en los pacientes nuevos de diagnóstico y con tratamiento. Los nuevos en negro, en rojo los con tratamiento previo, y pues vemos que la presión selectiva de los fármacos es importante y la mayor parte de resistencia, los mayores porcentajes de resistencia están en los países latinoamericanos y en algunos de Sudáfrica. Acá es lo mismo, solamente que se especifica que es a los análogos de nucleósidos, que es la primera línea de tratamiento. En esta tabla, el alcance del reporte que les mencioné del año 2019 nos muestra como con colores de riesgo, por así decirlo, los países que tienen más resistencia, no solamente por género, como vemos aquí, y podemos ver que la columna de mujeres siempre está sobre el 10% de resistencia a los antirretrovirales, sino además los pacientes que tienen tratamiento previo tienen mayor tasa de resistencia. Las razones por las cuales esto sucede son muchas, sin embargo, me gustaría mencionar dos que son importantes y determinantes. Una siempre es el hecho de la falta de adherencia al tratamiento, en la cual las clínicas de VIH tienen que trabajar muchísimo. Y la segunda es pues que los tipos de medicamentos que todavía se utilizan como primera línea no incluyen a los inhibidores de integrasa, que son los que tienen mayor barrera genética. En todo caso, es como estamos, ¿no? Y vemos ahí que, por ejemplo, tenemos a Colombia, que tiene unas resistencias menores del 10%. La estrategia de control de VIH en Colombia es bastante exitosa. Por otro lado, tenemos Cuba,
que tiene altas tasas de resistencia, incluso que pueden llegar hasta más del 30% en las mujeres, y lo mismo sucede en algunos países de Centroamérica. Y bueno, me gustaría mencionar además que la Organización Mundial de la Salud en este plan de vigilancia de resistencia a nivel internacional mantiene vigilancia a través de cruce de datos, ¿sí? De estos datos de test de resistencias, de datos de progresión clínica o de éxito clínico. Y como vemos, son muy pocos los países en los cuales las investigaciones, perdón, la comunicación de datos se mantiene, mientras que en otras están implementados y hay algunos países que no participan, por así decirlo, o tienen sus propios sistemas de vigilancia y no se los incluye de forma mundial. En todo caso, en el Ecuador no tenemos uno establecido. Y como les había mencionado, existe también la visión de la resistencia en aquellos pacientes que ya han sido tratados. Y aquí, como podemos ver, la mayoría de pacientes que tienen resistencia siendo ya tratados sigue siendo a la primera línea de tratamiento, a los no análogos de nucleósidos. Y esto ocurre en los países que previamente ya les mencioné, en Latinoamérica y Centroamérica. Si pasamos de lo global a lo que sucede en Latinoamérica, es importante tomar en cuenta la evidencia científica que tenemos en Latinoamérica, ¿sí? Porque no existe un plan de Latinoamérica preciso. Existe el Comité de HIV de las Américas, sin embargo, no hay datos de países como Venezuela, no hay datos concisos de Ecuador sobre resistencia. Entonces, he decidido presentarles a ustedes la revisión sistemática que reúne de mejor manera estos datos, ya que existen estudios muy pequeños por aparte, ¿no? Entonces, voy a presentarles uno de los estudios. Este estudio se realizó en el año 2009, ya tiene casi más de una década. Y lo que se trató de buscar en esta revisión sistemática es la resistencia a los antirretrovirales antes y después del tratamiento, ¿no? Iniciar o no. Y se hizo un análisis, un metaanálisis. En esta revisión sistemática se concluyó que en los países de bajos ingresos económicos, donde están incluidos Latinoamérica, también se estudiaron algunos países de Sudáfrica, está aumentando, ¿sí? Es algo progresivo y si bien es marcado en los países subsaharianos que puede ser del 10% a la primera línea de tratamiento, es una tendencia creciente en América Latina y quisiera mostrar los datos de la revisión sistemática. Pues en final de cuentas fueron 358 bases de datos estudiadas que representaban aproximadamente 57,000 pacientes, ¿sí? Casi en 70 países. La prevalencia en Latinoamérica llegó a ser hasta de aproximadamente el 10%. Entonces, es el 10% que se reporta a nivel mundial, ¿sí? Esto es importante mencionarlo. En el análisis total también se incluyó Latinoamérica y el Caribe en esta prevalencia total de resistencia a los análogos de nucleósidos. Aquí tenemos un poco una tabla de la descripción de los estudios involucrados, 90 estudios de Latinoamérica y el Caribe con 16,000 personas, varios genotipos estudiados, casi 100, y la mayoría estaban dados entre el 2008 en el año 2008. Y pues bueno, las poblaciones estudiadas fueron desde el 97%. Lo importante de las poblaciones estudiadas que casi olvido mencionar es que eran de áreas urbanas. Entonces, a mi forma de ver y desde el punto de vista de salud integral en los pacientes con VIH, siempre se tiene mayor problema en el manejo de los pacientes que están en las áreas rurales. Por lo tanto, podemos inferir que se subestima la resistencia en estos países donde las áreas rurales son amplias, ¿no? Por otro lado, tenemos la descripción de los estudios utilizados en pacientes de esta revisión sistemática. Hay estudios con pacientes que son nuevos de tratamiento y ya en tratamiento. En cuanto a los estudios hechos en Latinoamérica, vemos que realmente son muy pocos, son como 4 que incluyen 800 pacientes y tenían pues una resistencia dependiendo si es que eran nuevos o antiguos en tratamiento. En los nuevos del 9,2% y antiguos en tratamiento de hasta el 32%. Entonces, visto de manera individual, la resistencia a los antirretrovirales termina siendo un poco más grande en Latinoamérica de lo que se estima al final de la revisión sistemática.
Eso en cuanto a los datos de Latinoamérica. ¿Qué es lo que sucede en Ecuador? Voy a presentar los datos que tenemos del informe y la Gaceta Epidemiológica del 2017 y 2018. No tenemos datos últimos de estos años. Estos son datos directamente obtenidos de la estrategia de VIH del Ministerio de Salud Pública. Primero, mencionar un poco la situación de casos históricos de VIH y SIDA por cada año. Como vemos, desde el año 2008 hasta el 2018, la tendencia de diagnósticos no varía tanto. Por lo tanto, no estamos haciendo un impacto en cuanto a la prevención de la enfermedad. Por otro lado, la tasa de mortalidad relacionada al SIDA todavía sigue siendo de 5.02 casos por cada 10.000 habitantes. Esto realmente es un fracaso, ya que hoy por hoy un paciente tratado a tiempo no tiene por qué morir por SIDA como tal. Entonces, esto es preocupante, ¿no? En cuanto a la variación en el número de pruebas hechas, sí que hemos avanzado. Hasta el año 2018 se hacían 1.290.684 pruebas. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el tamizaje para VIH debería ser una norma universal. Y la norma universal quiere decir que todo paciente que toma en contacto con el sistema de salud debe ser ofertado una prueba de VIH. Por lo tanto, si es que vemos 1 millón de personas para el número de habitantes que somos en el Ecuador, pues creemos que todavía la brecha de tamizaje es muy amplia. Y esta es la cascada de atención. Para quienes no estamos familiarizados con este término, existen tres metas en el manejo de la pandemia, ¿sí? Que es el 90% de casos diagnosticados, el 90% de pacientes diagnosticados con tratamiento antirretroviral y un tercer 90, que es el 90% que los pacientes que tienen tratamiento tengan carga viral suprimida, es decir, que estén controlados. Estas son las metas para control de la pandemia. Existe un cuarto 90 que es calidad de vida, sí, en los pacientes con VIH, pero no existen encuestas al respecto. Como vemos aquí, nosotros tenemos aproximadamente el 78, para el 2018, el 79% de los pacientes que tienen VIH conocerían su estado, ¿sí? Por lo que existe un 30% de personas que tienen VIH y no conocen su estado. De estos, apenas tenemos el 67% con carga viral suprimida. Tenemos una brecha en la cual no logramos suprimir la carga viral. Esta brecha, que puede llegar a ser de aproximadamente el 10% y un poco más, no sabemos realmente a qué se debe. Si solamente es falta de adherencia al tratamiento, si es porque no toman tratamiento o se debe a que los pacientes tienen resistencia y no sabemos qué tipo de resistencia. Muy bien, acá hay otra muestra de esto de la cascada del año 2018 y a mí me gustaría mencionar aquí que que podemos ver el 76% de personas que viven con VIH tienen tratamiento y conocen su estado, 79%, y tenemos un 67% que viven con VIH y que tienen una carga viral suprimida. Yo considero que la brecha en el Ecuador aún sigue siendo muy amplia por las razones que mencioné previamente y esto no ha diferido en los últimos años. Entonces, en la estrategia todavía estamos fallando en cuanto a la vigilancia de los pacientes que conforman las clínicas de VIH por todas las razones que he mencionado. Y bueno, podemos explicar un poco qué es lo que pasa en el Ecuador. Este es un mapa que la Organización Mundial de la Salud pone en su reporte del 2019 que yo les mostré previamente, en donde vemos aquí cuál es la cobertura de los test de carga viral en los pacientes, en algunos países de bajos recursos, y podemos ver que el Ecuador no está ni siquiera incluido, porque la cobertura de poder hacer carga viral en todos los pacientes es casi nula en el Ecuador. Acá tenemos un mapa del acceso a laboratorios que pueden medir la resistencia al VIH y en donde los pacientes obtienen un test de VIH, un test de resistencia al VIH de inicio, pues es muy, muy limitada, como vemos a la mayoría de países, pues no lo tienen y obviamente el Ecuador tampoco dispone de esto como una estrategia nacional, a pesar de estar en las recomendaciones parcialmente, como les mencioné. Y por otro lado, la aplicación de esta vigilancia por parte de la Organización Mundial de la Salud y el curso de información, pues tampoco está incluido el Ecuador. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué estudios hay? ¿Qué es lo que podemos saber objetivamente de la resistencia en nuestro país? Pues este estudio se lo obtuvo después de una estrategia de búsqueda en uno de los metabuscadores más grandes, que es PubMed, y encontramos un solo estudio
realizado en el Ecuador. Este estudio es del análisis genético de mutaciones presentes en poblaciones virales en pacientes con infección por el virus de VIH-1 en el Ecuador. Este estudio fue hecho en el año 2018 por personal del Instituto INSPI. ¿Qué es lo que nos dice este estudio? Primero, es importante mencionar que la muestra no fue aleatorizada. Tomaron 101 pacientes, no se describe cómo tomaron a los pacientes. Estos pacientes eran VIH positivos, pero con fracaso a la terapia antirretroviral, es decir, que no incluyó pacientes de nuevo diagnóstico. Ahí ya tenemos un sesgo para conocer datos. Los resultados muestran que las mutaciones más frecuentes fueron todas las que están ahí descritas, y entre estas están en su mayoría aquellas mutaciones relacionadas con los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos, que son primera línea en adultos. Sí, este estudio también muestra niños, pero quise centrarme en adultos ya que la data es más fiable. La alta resistencia a los inhibidores no análogos de nucleósidos y hubo, como ya les mencioné, además hubo baja frecuencia de mutaciones para los inhibidores de integrasa, que son el tercer fármaco de barrera genética alta. Esto podría ser y podría deberse a que nosotros, para cuando se hizo este estudio, todavía no se había integrado estos fármacos a la estrategia. Sin embargo, ya teníamos mutaciones. Entonces, como vemos, esto es propio de la infección por VIH. La tabla de descripción de pacientes de este estudio menciona varias cosas que me parecen a mí muy interesantes. Primero, mencionarles que la media de carga viral de los pacientes adultos pasa las 85.000 copias. Esas son cargas virales sumamente altas, ¿sí? Son pacientes que estaban en fallo. Por otro lado, la media del linfocito CD4 en estos pacientes llega casi a los 200, es decir, la mayoría de pacientes están en SIDA. Entonces es sumamente triste porque los pacientes no solamente que están en fallo, sino que están en plena progresión de la enfermedad. Esto coincide un poco con el diagnóstico tardío que hacemos en el país, ¿no? La mayoría de veces los pacientes vienen ya cuando están en etapa de SIDA. Y algo que también quisiera recalcar es que la preferencia sexual de esta muestra en los adultos era heterosexual. Entonces podemos entender que nuestra pandemia no está solamente en grupos clave como se cree, ¿no? Homosexuales o trabajadoras sexuales, por poner un ejemplo. En las tablas descriptivas de este estudio, a quienes les interese, pues hay dos que me parecen muy interesantes. Arriba se muestran los adultos y abajo los niños. Todo lo que está en azul es la mayor número de mutaciones y la mayoría son para los análogos de nucleósidos. Se repite lo que hemos mencionado. Y por acá tenemos el porcentaje de resistencia a los antirretrovirales dependiendo de la población viral. Entonces, del secuenciamiento que hicieron, vieron las poblaciones más pequeñas, las mayoritarias, y sobre todo en pacientes con tratamiento previo, como era lo establecido en la muestra. Aquí hay dos cosas importantes a mencionar. Las tasas de resistencia más altas son para entricitabina y tenofovir. Si nosotros leemos la guía de práctica clínica de VIH del Ecuador, la primera línea de tratamiento es tenofovir más emtricitabina y más dolutegravir. Entonces, nosotros tenemos, solo en 100 pacientes, la mayoría de resistencias para los dos primeros fármacos, a pesar de que este es un estudio con muchos sesgos, por así decirlo. Bueno, una vez que les he planteado un poco el problema global, latinoamericano y local, ahí existen brechas en el control de la investigación de la resistencia a los antirretrovirales en el Ecuador. A mi parecer, y después de haber revisado la bibliografía, nosotros tenemos brechas que parten desde el acceso al sistema de salud. Alta misaje universal, como les mencioné, que son las pruebas de VIH, a la cuantificación de la carga viral, los test de resistencia de inicios y las circunstancias recomendadas internacionalmente, es decir, nosotros no aplicamos lo que se dice en las normas internacionalmente, además de que no tenemos test de resistencia en el Ecuador. Nosotros deberíamos hacer una revisión de las estrategias de tratamiento de primera y segunda línea, ya que apenas incorporamos los inhibidores de integrasa. No existen estudios de adherencia y tratamiento, al tratamiento y seguimiento de los pacientes portadores del virus, al menos en literatura publicada, ¿sí? Yo sé que existe mucha literatura gris hecha por muchos estudiantes de medicina que van a las clínicas de VIH, entonces creo que sería importante recoger esa información. No tenemos datos clínicos de los pacientes, es decir, las clínicas de VIH reportan, como vieron en los reportes de la estrategia del ministerio, valores muy grandes, ¿no? De cosas muy grandes. No tenemos datos clínicos individuales de cuántos progresan, cómo está la supresión virológica, cómo están
las cargas virales, cómo responde el sistema inmunológico de estos pacientes, cuántos tienen enfermedades oportunistas, cuántos son SIDA, cuántos no son SIDA, cuál es la mortalidad, por qué se mueren. Y bueno, finalmente, una de las barreras que desde mi punto de vista es muy, muy, muy grande es el estigma social de estos pacientes y también biológico, ¿no? Que es el desconocimiento de la enfermedad, incluso por el personal médico. El estigma social es una de las razones por las cuales no tenemos datos, y esto es a nivel mundial. Entonces, considero que para poder hacer un buen estudio, tendríamos que también entender un poco el contexto de cuál es el estigma social de la enfermedad en nuestro país para saber por qué los pacientes no se acercan al sistema de salud. Algunas conclusiones, bueno, yo diría bastantes. Tuve que enumerarlas, creo que hay puntos muy, muy indispensables a mencionar. Es urgente incorporar los análisis de resistencia genotípica frente a la primera y segunda línea de antirretrovirales en nuestro país, en todo tipo de pacientes. Es indispensable conocer la situación clínica porque nosotros seguimos teniendo muertes por SIDA, ¿sí? Además, los casos nuevos de VIH en el país se han incrementado en los últimos años y existen muchos factores. Y uno de los más importantes ha sido la migración venezolana, ¿no? Esto va a cambiar esto ha cambiado ha influido directamente en el perfil de resistencia de los nuevos casos. Es importante mencionar que en otros países la primera línea de tratamiento puede diferir, a pesar de que podemos compartir algunas normas internacionales, pero al mismo tiempo los pacientes migrantes tienen un factor muy importante, que es el hecho de que al migrar abandonan el tratamiento. Y esto ya favorece a la resistencia. Entonces, tenemos pacientes que vienen con muchas más resistencias acumuladas y ellos están incorporados a nuestra población. En los países en los que la vigilancia a la resistencia es adecuada, se está implementando el uso de biterapia. ¿A qué me refiero con biterapia? Es el uso solamente de 2 drogas, ya no de 3. Se está volviendo a esto porque tienen menos efectos adversos y hay estudios en donde se ha comprobado, ensayos clínicos sumamente grandes, en donde ya está comprobado que es tan efectiva como la triple. Pero ¿qué pasa? Esta biterapia, que ya es una tendencia mundial, y tiene menor costo y menos efectos adversos, se basa en inhibidores análogos de nucleócidos de la transcriptasa inversa. Y si nosotros tenemos tasas de resistencia muy altas, nunca vamos a poder incorporar esta biterapia en nuestro país. Así que si en algún momento la Organización del Mundial de la Salud lo propone, nosotros vamos a ir a ciegas con esta terapia. Por otro lado, considero que tenemos algunos retrasos en la actualización de las guías de tratamiento para estos pacientes, así como el suministro de antirretrovirales. Hace unos años, un par de años, fue muy conocido la escasez de fármacos a nivel del IES y del ministerio. Y finalmente, pues plantear la investigación sobre resistencia es el primer paso para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad, así como para la farmacovigilancia. Otra cosa importante que me gustaría mencionar es que apenas hemos incorporado el dolutegravir en la estrategia nacional y los fallos terapéuticos podrían ser altos porque no tenemos test de resistencia de inicio, además de que esto podría hacer que los pacientes progresen a SIDA, ¿no? Entonces esto es muy grave. Y la infección por el virus de VIH-Sida es hoy por hoy considerada una infección crónica que si está controlada con tratamiento adecuado y los pacientes tienen carga viral indetectable, es no transmisible por vía sexual. Y además tiene un muy buen pronóstico con una calidad de vida igual a aquellos pacientes que no tienen VIH. Así que considero que todos los problemas que hemos mencionado, bien que pueden solucionarse si es que optimizamos el manejo clínico de los pacientes conociendo el perfil de resistencia de los mismos. Yo siempre he dicho que si el estigma es la verdadera enfermedad, la información es la cura y por lo tanto la investigación es indispensable. Y nada, quería agradecerles mucho a todas las instituciones que están apoyando nuestras líneas de investigación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Ana María. Muy orientadora tu presentación. Yo vi algunas dudas en el chat. No sé, Mario, si quieres hacerlas tú directamente. Ruth, por favor. Ya, ok. Entonces, Mario tiene la primera pregunta. Nos dice, ¿un paciente infectado con una cepa PURF puede ser reinfectado con otra cepa? Esa es una gran pregunta y sí, sí existen reinfecciones. Sí puede suceder. De hecho, es poco común, pero sí puede suceder. Si está con tratamiento antirretroviral óptimo, no.
pero un paciente, claro que puede tener varias cepas. Y la otra estaba dirigida a cuál es la cobertura de monitoreo de la resistencia en Ecuador, que igual vimos algo, pero ¿cómo podrías complementar esto? A ver, no tengo información ya que no hay publicaciones ni siquiera en los informes, en las gacetas epidemiológicas. Yo puedo decir en pocas palabras que la vigilancia de resistencia es nula. Lo que podríamos, por ejemplo, analizar, y es uno de los primeros pasos que vamos a hacer en el proyecto para poder enmarcar la problemática de mejor manera, es analizar el estado clínico de los pacientes de las diferentes clínicas de VIH y por ahí vamos a inferir si hay fallos virológicos o fallos inmunológicos. Una vez que hagamos esto, veremos qué pacientes pues podremos tomar la muestra para ver si su fallo se debe a resistencia precisamente. Los fallos pueden ser por muchas razones, puede ser solamente falta de adherencia y muchas veces el paciente retoma la terapia y pues vuelve a suprimir su carga viral, pero no tenemos una vigilancia como tal. Sí, luego hay una pregunta de la Pauli. Hola Pauli, qué gusto saludarte. Hola, Ella, Rochelle, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. no sé si la quieres hacer tú mismo, ¿está bien? Ya. Felicitaciones, Anita, por tu presentación. Yo te tenía una duda. Gracias. Hay ahora muchas técnicas de secuenciamiento. Antes se manejaba mucho lo que correspondía a Sanger, pero está mucho más ahorita tomando fuerza las que son de nueva generación. Entonces, según un poco más de tu experiencia y lo que tú has visto en el manejo, ¿cuál crees que tú sería un poco la más adecuada para implementarlos nosotros, como para empezar a iniciar la vigilancia? Gracias, Paulina, por tu pregunta. Esta es una pregunta súper técnica, ¿no? Yo soy médico clínico. En todo caso, mientras yo he podido palpar la vigilancia que se hace a los pacientes en Europa, por ejemplo, ¿sí? Se lo hace con las de nueva generación. Exactamente no te podría decir cuál, qué es lo que nosotros tendríamos que plantear ya una vez que podamos tomar la muestra y planteemos ya el método de secuenciamiento. No te podría responder, pero sé que son las de nueva generación. Chévere, muchas gracias. Sí, Javier, ¿tú tenías una pregunta? Sí, qué gusto, Ana María, muy bonita Hola, tu Javi. presentación, muy informativa. Conversaste un poco sobre el hecho de poder ofrecer pruebas a todos los adultos como método de screening en las consultas, al menos una vez, según la estrategia. ¿Conoces qué países lo están haciendo, tal vez? Sí, es súper interesante esta pregunta. El testeo universal está planteado para el continente americano, ¿sí? Si te fijas en el testeo universal como idea de tamizaje y hasta cierto punto prevención también, ¿no? Porque los pacientes conocen unos estados, también el conocer tu estado te permite tratarte y evitas transmisiones. Esta estrategia no se utiliza en Europa, por ejemplo. Los países que lo aplican como tal es países como por ejemplo Estados Unidos. Ellos tienen incluso campañas sumamente grandes de autotesteo en casa. No solamente el testeo al contacto con el sistema de salud, sino el autotesteo en casa, con unos trípticos muy orientadores de qué hacer si tienes una prueba positiva. Ese es como que el ejemplo más grande. En Latinoamérica, Argentina. Argentina, a través de algunas fundaciones, más allá del mismo sistema de salud nacional, como la Fundación Huésped, tienen centros que se llaman checkpoints. Estos checkpoints te ofrecen las pruebas rápidas sin preguntarte nada, ¿sí? Cómo es, sin ni siquiera un consentimiento informado, además de que sea algo verbal, ¿no? El deseo verbal. Y con consejería preprueba y posprueba. Chévere, muchas gracias. Hay una pregunta de Sofía, no sé si quieres hacerla tú mismo, Sofía. No, ok, no hay lío, puedo... Sí, gracias, Sofía. pregunta, gracias. Ya, nos dice Sofía, ¿a nivel de antígenos se podría detectar varias cepas o infecciones mixtas? Sí, Perdón, la otra parte es, embarazadas, ¿es obligatoria la prueba de VIH? Ya, a nivel de antígenos no.
no podríamos identificar cepas. Tiene que ser a nivel de mutaciones, necesariamente por esto de las poblaciones mayoritarias y minoritarias y el virus salvaje. Los antígenos pues son similares en el virus de VIH-1 sobre todo. Y la prueba sí que es obligatoria en los pacientes embarazadas. La Estrategia Nacional de VIH lo que incluye es una prueba de VIH por cada trimestre, ¿sí?, de embarazo, o una prueba de VIH en cualquier momento que la mujer embarazada tome contacto con el sistema de salud. Sabemos que los controles prenatales en el Ecuador muchas veces no son tan tempranos. Y también es obligatoria la prueba de VIH al momento del parto para la profilaxis y esto. Algo que es importante mencionar es que en el algoritmo de diagnóstico para las mujeres embarazadas también se retiró la posibilidad no la posibilidad, sino la realización de un consentimiento informado escrito. Muchas veces esto era una barrera, entonces ahora se hace un consentimiento verbal en donde se debe informar a la paciente como parte de la consejería preprueba que se le va a hacer el test y de ser positivo pues hay una consejería posprueba y la confirmación de la infección con ELISA, ¿no? Ok, listo, Ana María. Bueno, esas eran las preguntas que tenemos. Virtud al tiempo también. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Anita Sí. está levantando la mano. Excelente presentación, Ana María, me gustó mucho y, o sea, me he dejado con algunas dudas, pero aparte de eso también con un poco de impotencia ante el sistema de salud, o sea, realmente bastante preocupada, principalmente que no puedo entender cómo no se tiene este test diagnóstico de resistencia desde un principio, cuando realmente la OMS, me parece que desde el 2012 realmente ha querido comenzar a poner eso en práctica y supuestamente dentro de toda esta cantidad de control, supuestamente hasta el 2030 quieren controlar o eliminar el problema de la pandemia del VIH. Entonces, me parece bastante preocupante. Mi pregunta son, bueno, tengo tres más o menos. La primera es, ¿se puede haber una resistencia cuando hay cambio de medicamento, principalmente cuando hay cambio de casa comercial de un medicamento con otro? A ver, esto de la casa comercial. Es importante saber que las patentes de los antirretrovirales están liberadas para los países de bajos recursos. Entonces, tenemos acceso a los medicamentos a un bajo costo y también, por ejemplo, en el Ecuador se fabricaban en su tiempo pues, los antirretrovirales de aquí. Los antirretrovirales que al momento tenemos vienen de la India y son genéricos. Por lo que establecemos que no tiene por qué haber este problema, ya que la molécula es la misma, ¿no? En cuanto a cambio de medicamento, por supuesto, si es que cambiamos un tratamiento antirretroviral por uno no indicado, es decir, si yo hago, por ejemplo, un switch de segunda línea, mi paciente ya está en segunda línea, que la segunda línea siempre se da ante fracaso previo de la primera, y yo lo regreso a una primera, pues el paciente va a ir muy mal y puede acumular resistencias. Ahora, hay que también recordar que hay resistencias cruzadas entre familias, ¿no? Entonces ya la presión positiva de la primera línea sí que puede darnos problemas con una segunda. Todo esto se soluciona con una buena adherencia. El manejo del paciente con VIH es realmente es un reto. Yo puedo mencionar quizás como ejemplo lo que sucedió en Galápagos cuando estuve a cargo de la clínica de VIH del archipiélago. Nosotros empezamos la clínica con 2 pacientes, terminamos con casi 200 y luego de 4 años todos los pacientes eran indetectables. Y había un solo médico a cargo y ese médico era yo. Entonces, las estrategias de seguimiento y adherencia no son algo muy grande o algo muy difícil de enfrentar. El paciente con VIH lo que más necesita para adherirse a un tratamiento que va a evitar todo esto es el acompañamiento. Porque ni siquiera es el hacerle exámenes, qué sé yo, proveerle, solamente darle la medicación y con eso ya estamos, no, es el acompañamiento en todos los sentidos. Entonces, a mí se me hacía mucho más fácil el archipiélago porque era pequeño, ¿no? Entonces, yo tenía contacto diario con mis pacientes, yo sabía que habían pacientes que no tenían adherencia por ciertas cosas, factores psicosociales o por su trabajo, etcétera, y pues yo incluso a veces funcionaba de alarma de mis pacientes, ¿no? Entonces les llamaba a que se tomen la tableta, pero eso puedes hacerlo en contextos chiquitos.
Claro. Ahora hay técnicas de adherencia que se hacen en la consulta, como es el conteo de tabletas, que el paciente lleve su frasco en cada consulta, y bueno, es muy, muy difícil que todos los médicos se comprometan a esto, ¿no? Yo a veces lo comparo mucho con la diabetes, porque la adherencia al tratamiento en la diabetes también termina siendo mucho de acompañamiento. Sí. Y la última solo es por curiosidad. Ustedes como médicos a lo mejor les ha salido alguna persona diciendo que para evitar todo este tipo de resistencia mejor hay que tomar algo natural. Les han dicho quizás mejor tomar, no sé, esta plantita o una agüita de algo como para tratar de evitar ese tipo de cosas. No sé, es por curiosidad nada más. Bueno, yo puedo contar un poco lo que me ha pasado a mí tratando pacientes directamente. Yo sé que Rudy y Javier también lo han hecho. A ver, ya cada vez existen menos pacientes que no creen que existe el VIH. Porque, ojo, hay personas que creen que no existe. Yo creo que el peor de los problemas es la negación a la enfermedad. O sea, el paciente, más que decirte me voy a tomar algo diferente más que sus fármacos, lo que te dice es, no, yo no puedo tener VIH, porque la infección tiene mucho estigma. Entonces, eso es lo primero que ocurre. Y por otro lado, los pacientes que tienen VIH, por lo general en su pensamiento, el ejercicio mental de ellos es cómo subo mis defensas. Entonces, ahí viene un problema, porque los fármacos antirretrovirales se metabolizan mucho por ciertos citocromos. Entonces, la mayoría de pacientes toman que la hierba de San Juan, que el ginkgo biloba, que esto, que el otro, tratando de subir sus defensas, porque saben que se van a morir por SIDA, podrían morirse por SIDA, ¿no? Entonces, esto también es estigma, es autoestigma, porque el paciente no entiende que si toma el tratamiento no va a llegar a SIDA. Entonces, hay una desinformación enorme. Entonces, sí que toman muchas cosas para eso. El problema es que interfiere con la terapia. Sí. Muchísimas gracias. Para complementar, Anita, nos pasa mucho con atención de pacientes, no solo en VIH, sino en todas las enfermedades. Ahora mismo en COVID es clásico, ¿no? O sea, que los pacientes intentan buscar otras alternativas. La medicina es una rama de la ciencia que tiene demasiada incertidumbre en la consecuencia de los resultados. Y mientras más opciones terapéuticas o más posibilidades tengan los pacientes, suelen buscar, ¿no? Suelen buscar. Sobre todo porque muchas veces también la medicina que estamos actualmente viviendo es muy biologista. Se ha despersonalizado tanto que muchas veces la confianza en los mismos profesionales sanitarios se ve alterada, ¿no? En algunas formas. De todas maneras, hay este lío complejo a veces entre la medicina occidental y la medicina alternativa. De todas maneras, yo pienso siempre que es un complemento, ¿no? Y nunca debería la una reemplazar a la otra, sino más bien siempre y cuando no se haga daño al paciente, ¿no? Siempre y cuando no haya algún efecto secundario o que algún tipo de medicina deje por el lado el uso de la otra, se podrían mantener y podrían tener una buena consecución. Pero claro, hay ejemplos que han sido un poco catastróficos en salud cuando los pacientes dejan de tomar los medicamentos y en diabetes pasa mucho. En cáncer. En cáncer también, usan tratamientos naturales y al final los resultados sanitarios son malos. Entonces creo que es importantísimo tener este equilibrio, pero yo creo que se gana eso con la confianza del paciente y con la comunicación, una buena empatía. Creo que eso vale mucho la pena en medicina. Muchas gracias. Listo. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o si no, creo que concluimos con esto. Ana María, muchísimas gracias. Ha sido un tema muy importante. Interesante, gracias. Gracias a ustedes por la atención. Gracias. Gracias, adiós. Adiós, Lien, Mario, adiós. Chao, ya les paso la grabación un ratito para que puedan tener también. Gracias.